Bueno, hermanos, un saludo nuevamente. Yo creo que todos me conocen, pero si alguien fuera nuevo o algo, este es el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, en Texas, Estados Unidos. El hermano me pidió, André Dan, que compartiera con ustedes los referentes a Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 12. Entonces vamos a darle lectura y comenzamos a explicar el pasaje. Yo lo tengo aquí, no sé si es la misma versión, yo lo tengo para leerlo en la Reina Valera. Eh, Sí, es la misma, hermano. ok, muy bien. Inicio en el versículo 8 y lee de la siguiente manera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos primero a ponernos en contexto porque lo que acabamos de leer son solo unos versículos de lo concerniente al capítulo 4 de la epístola a los Efesios, una carta que tiene 6 capítulos y estamos en el capítulo 4 ya dentro de lo que, en mi opinión, como en la de otros comentaristas o teólogos, es la parte de la praxis, es la parte de la práctica. La carta a los Efesios contiene en los primeros 3 capítulos todo el contenido teológico, eh, aquello por lo cual Pablo oraba, que la iglesia pudiese entender, pudiese alabar a Dios por la grandeza del soberano plan de Dios en Cristo. Un plan que, como vemos en el capítulo 3 es tan alto, es tan bajo, es tan profundo que excede nuestro conocimiento, pero que somos llamados a inquirir, a meditar en la grandeza de ese soberano plan, del cual nosotros por su gracia hemos sido hechos partes de él, porque éramos hijos de ira, según Efesios capítulo 2, lo mismo que los demás. Así que fuimos resucitados de entre los muertos para venir a ser perdonados. Aquella barrera que había divisoria fue quitada. Hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo y pertenecemos a ese pueblo donde Dios puso por cabeza, por principado a Jesucristo. Cuando llegamos ya al capítulo 4 al 6, entonces toda esa teología, toda esa doctrina, ahora empieza a verse o a señalar cómo ello debe llevarnos a vivir, qué es lo que esa doctrina nos enseña, cómo debemos poner en práctica el misterio de esa soberana voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Y así inicia ese capítulo 4 con Jesucristo como el Señor de la iglesia y con un claro llamado a que vivamos como es digno de la vocación con el cual, con la que hemos sido llamados en el versículo 1. Como no éramos meritorio de esta gracia, entonces debemos caminar con humildad en el versículo 2, con mansedumbre, y debe permear entre nosotros como hermanos un amor que se manifiesta en soportarnos con paciencia, porque ninguno de nosotros somos obra acabada. De hecho, en este capítulo más adelante, de los versículos 22 en adelante, podríamos resumir en 22 al 24. El 22 dice que todavía tenemos luchas con ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y somos llamados a renovarnos en nuestro entendimiento con la palabra de Dios para así vestirnos de ese nuevo hombre que representa aquel que esa obra de regeneración con la que fuimos levantados
resucitados en la salvación. Debemos ser solícitos entonces en la unidad del Espíritu, procurando la paz, como se establece en el versículo 3. Todos los creyentes somos parte de un solo cuerpo, unidos, como Pablo también señala en la carta a los Corintios, capítulos 12 al 14, cuando se habla del Espíritu y de los dones que da el Espíritu. En el capítulo 12 dice que todos fuimos introducidos al cuerpo, a esta gracia por el Espíritu, ese Espíritu de Dios. Y por lo tanto tenemos una misma esperanza, esa esperanza que tiene que ver con el llamamiento a la salvación. Un solo Señor, ese Señor es Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El versículo 7 es importante, aunque no lo leímos, porque es parte de la transición hacia hablar sobre la gracia o los dones que entonces ese cuerpo de Cristo o el Señor de la iglesia da a la iglesia. Dice, pero a cada uno de nosotros, y cuando ahí se habla de nosotros, se está hablando a los que han sido llamados a esta vocación, en otras palabras, a todos los creyentes, todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 7 y 8 son claves para entender lo que el hermano me pidió que pudiese, ¿verdad?, explicar. Nuevamente lo concerniente a los versículos 8 al 12. ¿Por qué? Porque hay dos ideas ligadas, no se pueden separar, eh, y es el aspecto de que Jesucristo como Señor, Él ha llamado a salvación, y esa gracia de la que vemos en el versículo 7 es una gracia que hemos recibido todos los que formamos parte de el cuerpo de Cristo, y eso ha sido posible por el don de Cristo, por su obra. Pero también se destaca sobre el Señor o el Salvador de la iglesia, que habiendo reinado, que siendo Él el Señor, que habiendo completado la obra, que habiendo sido colocado por Dios a la derecha del Padre, entonces Él también ha dado dones a la iglesia. Si ustedes miran en el versículo 8 de Efesios capítulo 4, en las Biblias, no tiene usted que tener una Biblia de estudio, va a encontrar que hay una cita al Salmo 68, versículo 18, y esa referencia es importante, y la razón es que Pablo va a resumir, o el Espíritu Santo a través de Pablo, va a utilizar el contexto general del Salmo 68, que es un salmo mesiánico donde se establece que el momento de la victoria del rey sobre sus enemigos, donde él trae, como se ve en los profetas, tanto mayores como menores, la llegada del Mesías o la llegada del rey prometido a la casa de David, traería tanto salvación para aquellos llamados justos, y aquellos impíos traería su destrucción o su muerte. Entonces el contexto histórico es que es el que el rey, el conquistador, una vez conquista y vence dentro del marco histórico de una guerra o de una conquista, el botín o aquello que se ha alcanzado, luego el rey dispone de alguno de esos presentes y él los reparte o comparte eh, con sus generales, con el pueblo y así sucesivamente. Y ese es el cuadro entonces que ahora se trae, habiendo Jesucristo conquistado, habiendo cumplido el nuevo pacto, habiendo derramado el Espíritu Santo, siendo Él la cabeza de la iglesia y quien dirige y controla todas las cosas, ha no solo salvado por medio de su obra a su pueblo, sino que le ha dado a su pueblo dones para que ese pueblo pueda cumplir con la encomienda del llamado al que son instados a caminar.
Y dijimos que cuando empezamos el capítulo 4 comienza con un ruego, pero el que sea un ruego no significa que no sea realmente un mandato de Dios. Ruego, es un ruego de parte de Pablo, pero de parte de Dios sus mandatos. Debemos vivir de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados. Entonces esa vocación tiene que ver con conocimiento y con vida. ¿Por qué razón ambas cosas? Porque es ese conocimiento el que nos permite entender primero quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho. Por eso los capítulos anteriores son base importante para poder entender entonces la parte práctica, porque ellos son llamados a vivir de una manera, pero necesitan entender por qué su vida debe ser diferente, por qué no han de conformarse a este siglo, como, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos en Romanos 12:2, o por qué según, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, amar las cosas de este mundo o vivir conforme a este mundo vendría a ser a estar nosotros en enemistad con Dios. Entonces necesitamos ese conocimiento de que Jesucristo es el Mesías, que Él ha vencido, que Él es el Señor, que estamos seguros en Él, seguros en su amor y que ahora debemos crecer, crecer en la salvación, crecer entendiendo lo que Él ha hecho. Por eso comienza en el capítulo 1 con una doxología o una alabanza, eh, dando gracias a Dios por la bendición, por todo lo que Él preparó de antemano antes de la fundación del mundo para bendición de ese pueblo que sería redimido. Así que ese pueblo que ha sido salvo, que se encuentra con su Señor reinando, se le ha dado dones para que entonces la iglesia pueda crecer y madurar, como claramente se establece posterior en los versículos 13 en adelante, cuando dice que no vamos a entrar en ellos, pero es parte del contexto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no es otra cosa, Efesios capítulo 4, versículo 3, que es exactamente lo mismo que Pablo establece en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, especialmente en el 29, cuando dice que la predestinación, la razón por la que Dios nos escoge es para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y vemos exactamente eso mismo, ese mismo propósito en el versículo 13, siendo parte de la vocación o del llamado, de la manera en la que somos llamados a vivir. No se nos está diciendo nada nuevo que el pueblo en el antiguo pacto no supiera. Cuando el pueblo entra en una relación de pacto, en el pacto mosaico, por primera vez Moisés le comunica al pueblo la forma y la manera en la que Dios esperaba que el pueblo viviese y se les dice la razón, porque nuestro Dios es santo, ustedes han de ser también un pueblo santo y cuando van a ser introducidos a la tierra prometida, aquella generación que por gracia entraría, se les recuerda que en esa tierra habitaban 7 naciones que vendrían a juicio, pero el pueblo no podría dominarlas inmediatamente, por lo tanto, debían cuidarse de no entrar en ningún tipo de relación, ni marital, ni de tomar las costumbres o los dioses de estos pueblos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llamados a ser un pueblo especial, como se ve claramente en Deuteronomio. Entonces, estos dones que se está hablando, que Dios reparte a la iglesia luego de cumplir esa obra gloriosa donde dice, y eso de que subió, que sino que también había descendido en el versículo 9, que también guarda relación con Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde se establece el concepto de en griego, de la kenosis, de que Dios se vacía o que Dios eh, toma forma de siervo, de hombre, para venir a cumplir su obra redentora, tal como se establece en Hebreos capítulo 2, que convenía aquel por cuya causa, ¿verdad? Son todas las cosas que habiendo de llevar muchos hijos a la presencia de Dios, se encarnase y
cumpliera aquel plan para venir a ser el hermano mayor de todos aquellos que serían unidos a la familia de Dios. Así que el hermano me había preguntado si cuando estábamos leyendo, hermano Andredán, Efesios capítulo 4, debíamos entender lo concerniente a los dones con la salvación solamente, si cuando aquí se habla de dones, lo que significa, bueno, es que todos los que han sido llamados han recibido el don de la salvación, o si esa palabra don implica los dones del Espíritu, y claramente no podemos no podemos desligar los dones que Dios da a la iglesia, aunque claramente en Efesios capítulo 4 el propósito no es establecer una lista exhaustiva de los dones, que de hecho no la tenemos en una parte, tal vez la más completa claramente se encuentra en primera carta a los Corintios, donde en los capítulos 12 al 14, cada capítulo establece un aspecto relevante y central con relación a los dones. El capítulo 12 son dones que vienen o han sido otorgados por el Espíritu únicamente y exclusivamente a los creyentes, y en el capítulo 13 esos dones, para que realmente sean de bendición, deben ser utilizados en amor, y cuando son utilizados en amor para testificar del Señor y avanzar en el reino, entonces se cumple el capítulo 14, vienen a ser de edificación. Pues es el propósito de los dones, la edificación del cuerpo de Cristo, tal como vemos en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que esa verdad es comunicada por medio de Cristo, Él es la verdad. Dios nos ha otorgado el Evangelio y ha colocado maestros en la iglesia, personas para que velen por el cuerpo de Cristo, y el propósito principal de esos dones de instrucción y de cuidado es para que la iglesia crezca en esa unidad del amor. El propósito de estos hombres está sumamente claro en el versículo 12. A fin, esa palabra a fin significa con el propósito. ¿Con qué propósito? De perfeccionar. Esa palabra perfeccionar significa equipar, de equipar al cuerpo de Cristo, a los santos, a los creyentes, a los que han sido llamados a la vocación para la obra del ministerio de Cristo. Y cuando se refiere a la obra del ministerio de Cristo, está hablando del estilo de vida, de la manera en que el creyente debe vivir ahora para la gloria de Dios. Eso es básicamente un resumen, tratando de ser preciso, y ya si quieren podemos entrar en algunos detalles, pero básicamente esa es la idea de Efesios capítulo 4, versículos 8 al 12. Jesucristo es el Señor, Él ha cumplido su obra, Él descendió, subió, conquistó, por eso es salvador de su pueblo, y le ha dado, él se ha ido, pero no ha dejado a su iglesia desprotegida, le ha dado los dones para que la iglesia pueda llevar a cabo las funciones, y esos dones incluyen no meramente una manifestación, como claramente vimos en Hechos capítulo 1, cuando Jesús luego de su resurrección le dijo a sus discípulos, habiéndolos ya comisionado previamente, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque uno de esos dones, el don más importante, porque es el Espíritu de Dios quien luego capacita a la propia iglesia, es el haber recibido ese don del Espíritu Santo, que dicho sea de paso, es el agente regenerador por el cual, según Efesios capítulo 1, vinimos al conocimiento de ese soberano plan de Dios en Cristo, que en nuestra antigua manera de vivir jamás hubiésemos podido comprender, pues en nuestra mente carnal, sujeta a la carne, como se establece en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, nunca hubiésemos entendido las cosas del Espíritu. ¿Quién nos dio a entender el misterio de la voluntad? El Espíritu de Dios, y no solamente nos lo dio a entender, Él ha venido a ser morada en nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria, y el Espíritu Santo mismo
coloca los dones en la iglesia, las capacidades de gracia, porque son también de gracia. Los dones son gracia para poder, para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión. Sí, que los escucho, preguntas. Esto sería de momento todo por ahora. Gracias, hermano. Sí, Seguro. quizá el primer detalle, que fue, claro, usted ya mencionó la pregunta, pero quizás sería bueno andar ahí. Cuando en el 8 cita el Salmo, si uno lee el Salmo, como usted bien decía, ve, podríamos decir, el tipo de lo que sería el Mesías, porque se habla de que este rey va con cantores delante, había pisoteado a sus enemigos, etcétera. Y dentro de eso se dice que reparte los despojos de sus enemigos y que otros reyes le dan dones, ¿ya? Le entregan dones a este rey. Entonces, bajo esa línea, y Pablo entendemos nosotros que el Nuevo Testamento es aquel que interpreta el Antiguo, que le da cumplimiento a lo dicho anteriormente. Entonces la pregunta sería, para ahondar un poquito más en la palabra de dones, y dio dones a los hombres. Ahí entonces, según lo que le entendí, sería que no únicamente se estaría refiriendo a la salvación, sino que también a esos dones dados por el Espíritu Santo. ¿Es correcto, no es cierto? Pues claro, claro que sí. Eso, Ya. ese no es el tema que se cubre de los dones espirituales claramente en el Salmo 68, como sucede muchas veces, que se cita el Antiguo Testamento y se toma una porción donde luego se le da una explicación, sí, que guarda relación en términos del contexto, pero que va mucho más allá. Los salmos están llenos de declaraciones y afirmaciones acerca de ese justo que viene a reinar, ese justo que agrada a Dios, ese justo que está plantado, eh, y que Dios lo bendice y que no hay situación que lo haga caer. No obstante, los impíos no son de esa manera. En Salmo 2 ya se empieza a decir que aquellos impíos o no justos van a entrar en un choque con el justo, y ese justo en el Salmo 2 es Cristo. Y por así puedo seguir adelantando un poco. Cuando uno entra al Salmo 8, el Salmo 8 entonces viene a decirnos que el justo que van a matar, porque ya se habla de la muerte del justo o del ungido, porque se le llama ungido en el Salmo 2, es aquel que va a venir a recuperar lo que el primer Adán perdió en el pecado. Él es aquel hijo de hombre que se le ha dado señorío sobre toda la creación. Ese señorío o esa mayordomía que debía ejercer Adán, pero que por causa de su transgresión pierde, pero el segundo Adán viene a tomar y a ser entonces el Señor y a gobernar sobre todas las cosas, que está relacionado, adelantando muchísimo, más allá del Salmo 68 al Salmo 110. Él es el rey, él es el sumo sacerdote que se sienta a la derecha del Padre, como se establece en el libro de los Hechos, y aún aquí cuando se le llama Señor, para poner a los enemigos por estrado de sus pies. Son los mismos enemigos de los que habla el Salmo 68. ¿Por qué luego habla de dones de otras personas? Pues porque el cuadro simple y sencillamente histórico es de un rey que ha vencido y que no solo es alabado por su pueblo. Ese rey comparte la gracia de lo que ha obtenido con su pueblo, que es exactamente lo que Dios hace en la salvación, pero también ya está anunciado el hecho de que otros pueblos se unirían que no eran parte de ese pueblo y que también vendrían a adorar. O sea que el Salmo 68 ya comienza también a testificar de que los gentiles vendrían a salvación. De eso es lo que se está hablando en el Salmo 68. Es un salmo de victoria, donde el rey ha vencido y bendice al pueblo con lo que él ha logrado. Y esa bendición no solo es reconocida por su pueblo, sino también que otros pueblos acuden para alabar a este rey. Y ese rey no es otro sino Jesucristo. Por eso es que los creyentes son llamados a esta vocación, porque ellos han recibido los dones, pero esos dones son para la edificación del pueblo, para que entonces otros puedan ver la gracia de Dios en ellos, porque hay otros que han de venir posteriormente a adorar ese rey. Como cuando Jesús en Juan capítulo 17 oraba al Padre por aquellos que Dios le había dado y que le había guardado y que ninguno había caído excepto el hijo de perdición, y a la vez oraba por aquellos que habrían de creer por sus apóstoles. Y aquí sucede lo mismo.
El don y la vocación de la salvación no se limita a la salvación del creyente, sino que son creyentes, han sido llamados, capacitados, han recibido la gracia, pero también han recibido gracia para poder ser de bendición a otros, comenzando con el testimonio de sus propias vidas y la transformación de vida y todo lo con que comprende la vida cristiana. Ya, genial. Entonces, en ese sentido, el dar dones a los hombres, entonces ahí es donde, como bien decía usted, se englobaría la salvación, como para sintetizarlo y saber si es que le entendí bien, se englobaría la salvación y también los dones que el Espíritu Santo da, aparte del don del Espíritu Santo, que entendemos que va ligado con la salvación, o que es la Claro. salvación misma, entonces también van esos dones. Claro, es que Entonces, están en ese así, sentido, perdona, están así en el Salmo 68. Él es el rey que salva a su pueblo. O sea, reciben salvación, reciben la gracia por medio del rey. Pero a la vez el rey no solo salva, sino que reparte dones. Es que ese es el mismo contexto del Salmo 68 y lo ves en Efesios capítulo 4 porque no solamente se nos dice que hemos sido salvos por medio del llamamiento, sino que cuando habla de los dones inmediatamente pasa a hablar de aquellos que él puso en la iglesia para perfeccionar a los santos en el versículo 11, cuando dice y él mismo constituyó a esos que constituyó, es parte de los dones que Dios ha dado a la iglesia para la perfección o el equipamiento de esa iglesia. ya, entonces ahí se ligaría, y esa era la pregunta que quería hacerle, perdón, cuando dice y dio dones a los hombres, como anteriormente dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, ahí entonces uno podría hacer el nexo con Juan cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, y ahí ustedes harán las cosas que yo hago, una vez que el Espíritu Santo esté. Porque entendería yo que si el orden se invierte, o si omitimos esto, de decir de que él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y en el 9 como se dice, ¿qué es esto? Sino que había descendido primero, etcétera, etcétera. O sea, era necesario que él lo llenara todo en los cielos para que él mismo sea quien constituye a unos apóstoles, etcétera. No sé si me explico. O sea, era Claro, necesario que el Señor ascendiera, lo llenara todo, para que él pudiera, llevando cautivo a la cautividad, dar dones a los hombres. O sea, míralo a la luz esto, del Salmo 68, no puedes poner el contexto y luego obviarlo. Si claro, el contexto es la victoria del rey, ¿cómo vence el rey? Descendiendo del cielo, Filipenses 2:5 en adelante. El que es Dios se despojó, dejó su forma de Dios, obviamente siendo Dios, no es que dejó de ser Dios para venir a ser siervo. Es exactamente lo mismo. Lo que se nos está diciendo es el proceso que llevó este rey para vencer. Es un proceso diferente a la salvación de un rey en guerra. eh, este se, este estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo para venir a ser el salvador de su pueblo. Y habiendo, lo único que es el verdadero propósito de decir que él descendió y subió es simple y sencillamente volver a decir porque él reina, porque él puede dar dones, pues porque él venció. Eso es lo que se está diciendo. Ese es el propósito. ya, genial, genial. Entonces, creo que ya lo entendí. No sé si el resto de mis hermanos. Entonces, el tema de dio dones a los hombres. No sé si alguno de ellos tiene alguna pregunta respecto al 8 como para ir haciendo las preguntas en orden, dijo. No sé si alguien más ahí tiene alguna consulta. Y con eso de los dones, pues yo estoy seguro que los hermanos posiblemente saben, pues no es el único pasaje de referencia. Tenemos Romanos, por ejemplo, capítulo 12 versículos 6 al 8 que también se habla un poco de esto, de cómo Dios capacita, da dones a la iglesia. Tenemos lo mismo pertinente a este tema en labios del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4 versículos 10 al 11. Y obviamente, pues lo más conocido es la carta de Primera a los Corintios, los capítulos 12 al 14. Sí, qué bueno que tocó esos puntos, porque si nadie tiene otra pregunta, quería consultarle. Sí. Entonces, si se dice que dio
Perdón. Vamos a darle Y el paso a nuestro hermano Guillermo y después Sí, pregunto no hay yo. ningún problema. sería interesante que comentara acerca de qué significa que llevó cautiva a la cautividad. Bueno, pues porque que él vino, el que él vino a vencer, es lo que ha dicho en los primeros capítulos anteriores, la nuestra cautividad. Pero para podernos salvar, él vendría a hacerse siervo. O sea, en la salvación hay lo que se llama una doble transferencia. Dios no nos salva solo con palabras desde el cielo. Él tiene que cumplir su justicia y nosotros éramos de ira y estamos bajo condenación. Y recibir gracia no es simple y sencillamente unas palabras que Dios da desde el cielo para salvar un pueblo. Su justicia tiene que ser satisfecha. Por eso es que Isaías capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente, dice que el siervo sufriente debe morir, debe pagar. Una vez Dios vea el pago consumado, entonces él vería aquel pueblo que vendría a redimir. Esa cautividad tiene que ver con su victoria nuevamente, porque ¿qué viene a vencer? Él es un rey que viene a vencer, pero ¿qué viene a vencer? La cautividad en la que se encuentra el hombre por causa del pecado, pero él vence sobre todo y es colocado no solamente obviamente a la derecha del Padre, sino como se establece en esta misma carta, donde se habla que los creyentes espiritualmente ya están sentados con Él en los lugares celestiales con Cristo. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene ahí alguna pregunta? Aprovechemos, hermano. Mire que tenemos a nuestro hermano aquí a disposición. Así que aprovechemos si alguno tiene ahí alguna duda que, O no tiene que ser una pregunta, a lo mejor algún hermano quiere compartir algo de lo que se ha claro. dicho, algo que aprendió, algo que le llama la atención. Pero esa es la idea, vuelvo y repito, la idea en el capítulo 4 es aplicar lo que se ha dicho en los primeros capítulos. ¿Qué se ha dicho en los primeros capítulos? Que lo que nosotros somos hoy es parte de un plan que se trazó en la eternidad, del cual nosotros somos parte simple y sencillamente por gracia, Mm. que las obras aún por las que hemos de transitar son obras que fueron preparadas de antemano. Entonces, se habla nuevamente de la victoria, pero una vez, por eso empieza con esa victoria, ese Señor unido al Salmo 68, pero ahora entonces, ¿cómo esa victoria de Cristo pasa a ser la victoria de los creyentes? Y cómo los creyentes, según Cristo, tienen una participación directa antes de salvarnos, ahora nosotros siendo salvos también tenemos una parte activa dentro del plan de Dios. Hemos sido capacitados para hacer bendición, para hacer luz, para hacer sal. Yo tengo otra Sí, pregunta, hermano. sí, hermano. Referente a lo que mismo estamos viendo, obviamente, en el versículo 11 se dice que él mismo constituyó, ¿no es cierto? Y usted ya, bueno, también nosotros lo estudiamos de que ese y él mismo se está refiriendo a aquel que subió, aquel que descendió y de cuál se Claro. está hablando. Entonces, cuando dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, primero, hay dos preguntas ahí. Primero, ¿estos son oficios o son dones o son ambos? Son oficios que están impulsados por los dones del Señor. Y lo otro es, pastores y maestros, ¿es un solo oficio o un solo don o son separados? Pastores en una categoría y maestros en otra categoría. Muy bien. Esa sería la pregunta. Todo en la iglesia, todo llamado a servir en la iglesia es más que un oficio, eh, son dones. Ser pastor no es un oficio separado del don. Ha sido dotado o ha sido capacitado por Dios y llamado. No podría cumplir su oficio sin haber recibido el don, porque obviamente uno de los requisitos que está ligado a tu segunda pregunta es que el pastor
tiene que en su llamado poder manifestar que es apto para enseñar. Esa es la razón y también pues tiene que ver con manuscritos y la cuestión de, ¿verdad? Cómo está escrito en el griego, donde algunos entienden que realmente cómo debería ser traducido es pastores maestros, no pastores y maestros. Si algo se recalca como parte de lo que debe tener el candidato o aquel que entiende, ha sido llamado, como se establece en la escritura, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero dice que no puede ser un neófito. Y no solamente un neófito, una persona básicamente que es nueva, que está aprendiendo, que está todavía, digamos, en pañales, es un niño todavía en Cristo, que todavía está fluctuante, si usamos el lenguaje de este capítulo 4, que por lo tanto podría ser dado a ser engañado y engañar y así sucesivamente. Así que sí, todo está ligado a la gracia, a esa gracia que recibimos. La gracia no solo es una cuestión salvífica, el problema de nosotros es que a veces no conocemos los términos en sus variaciones y por lo general, tradicionalmente, tendemos a utilizar la gracia solo como algo ligado a la salvación y no lo vemos realmente en la gracia, por ejemplo, aquí como en eh, esos dones, esas capacidades con las que somos dotados para poder cumplir con la obra del ministerio. Gracias, hermano. De ahí, de ahí entonces, sería bueno levantar quizá esta pregunta. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Sabemos nosotros y hicimos el estudio, nos dimos la tarea de ver qué Sí, es un apóstol, ¿ya? Vimos que un apóstol tenía que tener ciertos requisitos y que de hecho Pablo habla de las marcas del apostolado. sí, Entonces no es cualquier persona que diga yo soy apóstol o está el apóstol Maldonado, el apóstol, el apellido sí, que quiera, sí, sino que tenía que tener ciertas, también lo vimos en Hechos, cuando se elige el sucesor de Matías, perdón, de Judas, que es Matías, entonces se habló, los mismos apóstoles dijeron, oye, tiene que tener tales características. Y ahí también vimos que algunos decían, oye, Pablo es el apóstol legítimo, o es Matías para algunos, o para otros es Pablo el número 3, etcétera. Pero ahí se levantaban varias, podríamos decir, interpretaciones. Pero sí vimos que los apóstoles estaban con un fin determinado para ellos. O sea, nosotros leímos que es para que ellos pusieran el fundamento. Lo mismo que los profetas, ¿ya? Sobre el cual ahí la iglesia debía edificar, pero el fundamento lo pusieron ellos. Entonces surgió la pregunta, ¿qué es lo que está vigente ahora entonces? Apóstoles y profetas ya hemos visto que no, pero los evangelistas, pastores, maestros, ¿eso sigue vigente? Y si sigue vigente, ¿por qué? ¿En qué nos vamos a sustentar para decir, oye, sigue vigente esto, pero lo otro no? Entonces, quizá, no sé si me explico, pero sí, sí, quizá sí. eso sería bueno, quizás determinar, que usted nos pudiera ayudar ahí a determinarlo. Muy bien, voy a tratar de ser sencillo. Este es uno de los pasajes que tiene que ver con la división que hay en, en la iglesia, en un sentido, aunque más académico que en la iglesia en general, sobre lo que ustedes habrán escuchado aseverarse algunos de que yo soy continuista, o yo soy cesacionista, dicen otros, y está ligado a esto de los dones, pues porque nadie puede negar que las escrituras establecen que Dios repartió dones y que el Espíritu Santo los da como Él quiere, como se establece en Primera de Corintios capítulo 12, y que algunos creyentes reciben más de un don. Entonces, esos dones que recibió la iglesia en el primer siglo continúan para siempre. Tendrían algún punto donde algunos de ellos o todos finalizarían y ahí empiezan entonces las controversias en términos de qué dones eh, cesaron, si cesaron, o si todos estos dones siguen vigentes para la iglesia de hoy. Sabemos, hay cosas que sí sabemos. Sabemos que los apóstoles básicamente no podrían nominar luego apóstoles.
El último como un abortivo, como Pablo mismo se llama, es él. Y Pablo en un sentido rompe el esquema de si son 12 o 13, él no tiene que ser el número de ellos, porque Pablo es un apóstol totalmente diferente, porque el propósito del apostolado de Pablo era cumplir aquel llamado profetizado en el cántico profético en Deuteronomio capítulo 32, como él mismo asevera que él había sido llamado a ser un apóstol de los gentiles, como se reconoce o lo reconoce la iglesia en el capítulo 15, cuando lo llaman con Bernabé para cuestionar su ministerio. Entonces, algunos, lo que escuchamos por regla general, es que los que entienden que parte de los dones cesaron son aquellos que entienden que si el propósito de los dones era equipar a la iglesia con la palabra de Dios para que los hermanos madurasen en la fe a fin de que pudieran vivir a la altura de su llamado. Básicamente el argumento que se utiliza es que una vez Dios, habiendo dado todo su consejo, habiendo colocado el fundamento, habiendo, ¿verdad? Habiéndonos entregado todo el contenido del Nuevo Testamento, ya no es necesario, pues por ejemplo, el apóstol, no solamente con las características, que habían características claramente que tienen que ver con dones y señales, que se establecían y que eran parte que a veces a algunos se les olvida, yo entiendo tiene que ver con su pobre escatología, que estaban viviendo en los postreros días y que parte de los postreros días, como se señala en Hechos capítulo 2, era no solamente el derramamiento del Espíritu Santo, sino una serie de señales que darían paso al juicio que estaba ligado, porque el libro de Joel habla del juicio que vendría. Entonces, si alguno de esos dones cesaron, pues es un tema de discusión, aunque aquí, por lo menos en Efesios capítulo 4, no hay una lista de algunos de esos dones que son los más controversiales, y dentro de esos más controversiales para algunos, pues tiene que ver con el don, obviamente, que ustedes sabrán, el don de lengua, el don de sanidades, así sucesivamente. Eh, yo personalmente, a mí no me interesa encajarme, ese lenguaje no está y creo que no es necesario entre ser cesacionista, o sea, entender que esos dones cesaron según ellos cuando Dios ya nos dio el último escrito de lo que va a formar parte del canon del Nuevo Testamento, y aquellos que se entienden continuistas y entienden, no, esos dones son para la iglesia y van a acompañar a la iglesia hasta que la iglesia finalmente, ¿verdad? Pues cumpla su propósito en la tierra y Jesucristo venga. Yo les puedo decir de manera personal que más allá, y en esto yo no encajo con posiblemente con algunos en la parte reformada, los reformados casi tienden a ser cesacionistas. Yo no estoy impulsando los dones ni diciendo que ahora mismito todos los dones estén, pero yo no puedo limitar ni decir que pues, Dios no continúe haciendo su obra. Su don mayor claramente es la salvación, eso no lo negamos. Creo que no podemos levantar argumentos o falacias contra otros hermanos, como si ellos ponen otros dones. A lo mejor en la práctica eso puede evidenciarse y dar mal testimonio, como lo hicieron los corintios y fueron corregidos, porque todo don ha sido dado para glorificar a Cristo, no para glorificar o exaltar a la persona. Y todo debe ser claramente como se establece en Primera de Corintios capítulo 14 para la edificación del cuerpo, y por lo tanto deben ser ejercidos en orden. Pero si todo se está llevando en orden y todo está bien, entonces yo no me atrevería a decir, yo estoy hablando por mí, ¿dónde está el pasaje para decir con toda claridad que esto cesó? ¿Dónde en la Biblia dice que cuando recibiéramos el último libro del Nuevo Testamento, pues ya todo cambiaba? Yo vengo de una tradición bautista del sur y por lo general los bautistas del sur van a reconocer única y exclusivamente evangelista y pastor, básicamente. Donde en la práctica realmente no son dos, son tres, porque en las escuelas dominicales, en las clases que forman parte de la liturgia o del proceso del culto, debo decir, en el día del Señor, en los domingos, pues hay una serie de personas o hermanos dando clases
que no es el pastor quien está dando esa clase. Y por lo general se reconoce que quien está dando esa clase es una persona que debe estar capacitada para ello. Y si está capacitada para ello, básicamente se reconoce que tiene la gracia o el don para poder enseñar. Al menos así lo recibe la iglesia. Entonces, dentro de la tradición bautista, los dones, esos dones que están allá, pues obviamente los apóstoles no los tenemos, no existen. Esos apóstoles que hoy tenemos hoy, pues son falsos ministerios, como también lo serían los profetas para algunos, porque si la profecía tenía que ver con la proclamación de la palabra de Dios y esa palabra de Dios ya terminó, a no ser que alguien diga, bueno, tenemos el Nuevo Testamento, pero Dios sigue dándonos otra palabra divinamente inspirada en la misma altura que el Nuevo Testamento, pues hay algunos sectores que todavía se entiende que la profecía es válida, pero si esa profecía dentro del contexto tiene que estar ligada a lo que Pablo viene hablando, a la revelación de ese misterio y del conocimiento del mismo para que la iglesia pueda vivir a la altura de su llamado, ciertamente la escritura sí dice que ya hemos recibido lo que tenemos y el llamado es a no permitir que nadie lo cambie, como lo encontramos en Gálatas cuando Pablo dice que nadie puede cambiar ya lo que se ha afirmado porque sería maldito. O por ejemplo, el mismo medio hermano de Jesús en términos de la carne, Judas, cuando en Judas, en el versículo 3, por lo que tienes un solo capítulo, dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. Y esa afirmación está diciendo la revelación de Dios y lo que necesitamos para la vida y la piedad, como establece también Pedro, ya nos ha sido dado. No necesitamos nada más. Ese conocimiento está. Así que sería entonces básicamente para algunos que lo que restaría sería el evangelista y el evangelista vendría a ser aquella persona para algunos que eh, entiende que ha sido llamado por Dios a llevar a cabo el evangelio, aunque el evangelio es parte de todo lo que hacemos, porque aún en la iglesia se tiene que predicar el evangelio. De hecho, reducimos el evangelio a un llamado al arrepentimiento, a la fe, pero todo el consejo de Dios es parte del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pero tal vez una diferencia clara entre los que reconocen el ministerio del evangelista o el don de evangelista versus el del pastor es que el evangelista tiene un tipo de llamado similar al del apóstol, en el sentido no que el apóstol estaba bajo autoridad y los demás claramente podían reconocer esa autoridad, sino en términos de que no está fijo, su mente no está fija en un rebaño, en cuidar y velar por un rebaño específico, como Pablo está velando por el rebaño de esta iglesia en la ciudad de Éfeso, sino que más bien el evangelista va a predicar como en sus primeros días Pablo, que Pablo hacía ambas cosas, porque Pablo tuvo sus viajes misioneros, que son viajes evangelísticos, pero también cumplía una finalidad y un rol pastoral, aunque no siendo necesariamente el pastor de esas iglesias, aunque de alguna de esas iglesias claramente fue el pastor por algún tiempo, como la iglesia de los Corintios, esta misma iglesia. Algunas solo fue una visita y Pablo entonces mantenía cierta comunicación con las iglesias para ver cómo andaban, cómo podía corregir, cómo podía velar por ellas. Y así sucesivamente. Es un tema complejo, es un tema que hay unas claras discrepancias. No creo que son discrepancias que deban dividir la congregación, pero ciertamente las hay. Aún usted pueden verlo, por ejemplo, en expositores, por mencionar dos expositores latinos, ambos reformados o ambos de doctrina reformada. Me refiero, por ejemplo, al pastor Sugel Michelén y al doctor Núñez. Van a ver que con relación a este aspecto, ambos, aunque en muchos aspectos su doctrina es similar, en este sentido, no. Ahí Sugel es claramente un cesacionista que entiende que básicamente, pues, ya tenemos lo que necesitamos y lo que Dios ha puesto es solo pastores en la iglesia, por resumirlo, no estoy diciendo eso es lo único, y entonces Núñez entiende todavía que hay ciertos estos dones que luego que se ejerzan como se establece en la carta de los Corintios, para el Señor, para beneficio del cuerpo de Cristo,
en orden, en amor y sobre todo para la edificación de la iglesia, no hay ningún problema en ello. Si alguien dice que habla en lenguas y no hay quien interprete y no hay necesidad de ello, pues entonces nada, exactamente hacemos lo que Pablo enseñó. Entonces calla en la iglesia, porque la iglesia necesita recibir una palabra entendible. Punto. O sea que no deberíamos tener ningún problema en ese sentido. El problema es cuando las personas creen que han recibido algo y que eso que han recibido lo utilizan claramente contrario a cómo empieza el capítulo 4. Por eso es que cuando estamos en el proceso interpretativo y evaluativo, nunca podemos olvidar lo que ya en la carta se ha dicho antes o después. ¿Cómo inicia el capítulo 4? Diciéndonos que el llamamiento o la vocación que hemos recibido debe llamarnos claramente, según el versículo 2, a la humildad y a la mansedumbre. Entonces no es propio de alguien que dice que tiene el espíritu, que, bueno, pues entonces utilice mal los dones o que busque jactanciosamente o pretenciosamente pensar que sus dones le colocan por encima de sus hermanos. Yo no estoy por encima de ustedes. Yo le agradezco que ustedes me permitan compartir con ustedes la palabra de Dios, pero esto va en dos vías. Es como Pablo cuando escribe a la iglesia a los romanos, Pablo dice, yo oro a Dios y estoy deseoso, les decía, he deseado, ustedes no saben cuánto tiempo llegar a Roma para ver algún fruto allí, pero también para recibir. Así que los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, como se establece en 1 Corintios capítulo 12, los dones recibidos ni tan siquiera son los dones para nuestra edificación, son para la edificación de otros, porque la Escritura dice que muchas veces nuestras necesidades son suplidas por los dones que Dios le ha dado a otros, y dice que Dios lo hizo de esa manera para que todos nos necesitemos. Y todavía más aún, dice que aquellos dones que son o considerados por nosotros como inferiores o menos importantes, que realmente no existe nada inferior ni poco importante, realmente son los más relevantes y los necesarios en la iglesia. Muy bueno, hermano. Respecto a eso, no sé si alguien tiene algo que quiera decir ahí, preguntar. Si no, voy a seguir preguntando yo. Respecto a eso, hermano, como en el 13 dice, voy a adelantar un poquito, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y ahí dice a un varón perfecto. Y después lo explica, entiendo yo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que ese varón perfecto, ese a un varón perfecto, estaría hablando de Cristo. Entonces, como dice hasta que todos lleguemos, y ahí dice todos, entonces, ¿será correcto decir los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros van a estar hasta que cada uno llegue a ser como Cristo? Pero sabemos que en nuestra vida, en esta carne, jamás vamos a poder, porque tenemos esta dualidad que nos impide. Entonces, deberíamos entenderlo como que va a ser hasta que todo esto se acabe, porque ¿cómo Bueno, ya, llegaría uno a ya, ser ya un había varón perfecto? mencionado claramente que esa porción de la escritura está, Pablo mismo, el autor, en la carta a los Romanos, capítulo 8 versículos 29 al 30. Y allí se establece específicamente el 29 que el propósito de Dios en la salvación no es solo la salvación, no es solo el perdón, sino el que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Entonces, ese es el propósito de Dios y en eso estamos. De hecho, eso es parte de lo que se llama la santificación. Cuando Dios nos Por llama a la eso, santificación, no es otra cosa que nos conformemos a la imagen de Cristo. Claro está, no hay ninguna excusa el hecho de que de este lado de la historia ninguno de nosotros completemos el proceso de santificación, porque claramente se desprende de Romanos capítulo 8 versículo 30, que el final de la santificación es la glorificación y que la glorificación no se consuma sino hasta cuando Él venga. Primera de Juan capítulo 3. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él sé que se purifica, busca la santidad. O sea, ese es nuestro llamado. Ese es el llamado del capítulo 4. Volvemos a lo mismo.
No podemos mirar un versículo y desconectarlo del contexto. ¿Cuál es el contexto que continúa? Mira la perícopa o el encabezado o el título que corresponde arriba al versículo 17, nuestra nueva vida en Cristo. ¿Y de qué trata nuestra nueva vida en Cristo? De que hay que dejar atrás la manera en la que vivíamos, como se establece en Efesios capítulo 2, que era la manera antigua cuando estábamos muertos y éramos hijos de ira como los demás. Entonces, esa santificación nadie la completa, nadie. Aquí nadie se gradúa de la escuela de la santificación, pero el hecho de que no nos graduemos de la escuela de la santificación no significa que el verdadero creyente procura, busca crecer a esa madurez, porque ahí la palabra perfección no es perfecto, de que seamos perfectos. Posiblemente la mejor traducción es la madurez, o sea, que busquemos completarnos, que la norma de nuestra vida, la norma para juzgar todas las cosas sea Cristo. Pero ciertamente eso no se consuma hasta la segunda venida de Jesucristo, porque hay un misterio en la salvación, donde por un lado la Biblia declara que ya hemos sido redimidos en términos de ser perdonados y justificados, pero también se habla de la redención o la culminación que tiene que ver con el estado glorificado del cuerpo. Y esto es parte de ese misterio en la salvación, porque en la redención del hombre no se deja fuera el cuerpo. Y la redención del cuerpo o la transformación del cuerpo, que es parte de los eventos de la segunda venida, están ligadas a la glorificación. Dios le dijo al pueblo desde el primer pacto que debían amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza. Eso el pueblo claramente no lo podía vivir en un estado caído, con un corazón incircunciso, y aún nosotros, habiendo sido circuncidados por el Señor, todavía no nos conformamos a esa norma donde amemos a Dios de esa manera y todo el tiempo, en todo lo que hagamos. Pero eso no significa que esa no es el ideal, que esa no es la meta y que eso es lo que debe procurar cada creyente. Claro, entonces en ese sentido podríamos decir que el 11 nos está diciendo que siempre el creyente va a estar necesitando a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Claro, porque es que, ¿por qué en un sentido los necesita? Porque los que están allí están llamados a ser equipados, lo que nos ha dicho. ¿Quién equipa a la iglesia? ¿Cómo Dios equipa a la iglesia? La equipa con conocimiento. ¿Y quiénes le ha dado el conocimiento? No solamente por la escritura, el conocimiento para interpretar los dones, para traer la enseñanza a la iglesia, los que Dios llamó. Es en ese sentido que esos dones que Dios ha puesto en la iglesia a través de esos hombres, aunque esos hombres que reciben los dones tampoco son obra acabada, pero sí forma parte del proceso de crecimiento de el cuerpo de Cristo. Dios ha puesto un orden, es como la cabeza del hogar. El varón nunca termina de ejercer su don y su llamado en el hogar. Es un llamado y es un rol que lo tiene de por vida. Pues lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia es la familia, son los hijos, y aunque el pastor de esas ovejas es Cristo, cuando Pedro le habla a los pastores, le habla como aquellos que son llamados por el pastor de los pastores a velar por el rebaño, a cuidar del rebaño, a suplir las necesidades del rebaño. Pues, ¿quiénes hacen esa labor? Aquellos que Dios llamó y capacitó para ello. Ellos están creciendo, pero también están llamados a procurar que los creyentes crezcan, no meramente en conocimiento, porque no es puramente conocimiento. Aquí el problema tiene que ver con que la iglesia en muchas ocasiones recibe el mensaje del evangelio o lo reduce a que el conocimiento del evangelio solamente significa entender la obra de Cristo para arrepentimiento y fe. Y lo que obvian, sea por ignorancia o porque no lo han entendido, entre otras cosas, es que la palabra de Dios continúa actuando en nosotros. Por eso es que en el versículo 23, claramente cuando está hablando de que el creyente no es obra acabada, dice que ese creyente tiene que renovarse en ese espíritu, en el espíritu de su mente. ¿Y cómo la mente es transformada? La mente es transformada por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios continúa obrando en nosotros.
Hay una relación entre la santificación y el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, no letra muerta, porque la palabra no es letra muerta, sigue transformando nuestra vida. Oramos por santificación, pero la santificación está unida al conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios me ayuda a entender quién es Dios, la obra que Él ha hecho, cómo a mi amado, y a la vez quién soy yo y cómo yo debo vivir. Y Dios continúa obrando por medio de esa palabra. Es lo mismo que Pedro dice en Primera de Pedro cuando les dice a sus hermanos que aquellos que han nacido por la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 1, cuando entra el capítulo 2 dice que habiendo siendo renacido, deberían desear la leche espiritual no adulterada para que por ella que crezcáis para salvación. ¿Cómo iban a crecer para salvación? Ya eran salvos, pero ese crecimiento tiene que ver con ser moldeados a la imagen de Cristo y esa moldearse a la imagen de Cristo tiene que ver con desasociarnos de aquellas ideas, conceptos, costumbres por las que vivíamos, Efesios capítulo 2, porque vivíamos conforme a la potestad de este siglo. Es el proceso de transformación que pasa el pueblo al salir de Egipto. Habían vivido 400 años en Egipto. Desasociarse, desligarse, desprenderse, como ustedes lo quieran ver, de aquello que habían aprendido, que habían visto en Egipto, a su nueva vida. Era un proceso. Ahora debían conformarse a Dios, pero ¿qué es eso de conformarse a Dios? Porque suena hasta místico, es algo que yo tengo que de buscar, es un trance, es algo en mi mente, es algo que Dios pone. No, es la escritura, es por medio de la escritura que Dios muestra su voluntad. Y esa palabra no solamente ilumina los ojos de nuestro entendimiento, sino que es una palabra que estamos llamados a obedecer, porque la verdadera fe es obediencia. No es solo la aceptación de un concepto o el asentimiento de un concepto, estar de acuerdo con algo, es vivir algo. Y esa vida está ligada a la obra del Espíritu, de ese Espíritu que continúa obrando en ellos. Por eso es que más adelante en la carta se les va a decir, Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 18, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo que vino o que sucedió o algo que Dios operó, la tercera persona de la deidad y que se quedó ahí. No, es un agente activo y ellos deben aprender a someterse cada día para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Entonces, en base a lo mismo que le había preguntado y la respuesta que da, entonces siempre, por decir necesitar, pero siempre vamos a requerir el equipamiento entonces que dan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice acá el 11. Entonces, bajo esa línea, nosotros ahora en la actualidad requeriríamos lo mismo, ¿no es cierto? Porque están dadas esas cosas para el fin de edificarnos. Entonces, con la salvedad o con el matiz de que apóstoles y profetas entonces no están presentes, digámoslo así, como personas, sino que es lo que quedó de las escrituras, aquello a lo cual nosotros vamos a escuchar o leer y entender de lo que enseñaron apóstoles y profetas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo Sí, en eso? sí, y tenemos hermanos que aún van a decir que podemos, que no hay ningún problema con entender apóstoles y profetas. ¿En qué sentido? Si por apóstoles entendemos que todos hemos sido enviados y que hay personas que son enviadas, pues alguien podría decir que un evangelista o alguien que es enviado a un lugar a predicar es en un sentido un apóstol, alguien que ha sido comisionado. Si lo vemos en el sentido de alguien que ha sido comisionado directamente por Dios, claramente como los apóstoles con las señales, maravillas, prodigios, pues obviamente no. Si, si estamos hablando de profetas solo en el sentido limitado, no de recibir una revelación directa de parte de Dios o nueva para la iglesia, sino de alguien que predica, alguien puede decir, pues bueno, pues esa es la función que puede hacer alguien predicando. O sea, si la iglesia entiende que el profeta es aquel que predica, es aquel que comunica, no algo nuevo, sino lo que ya está establecido, van a haber congregaciones que no van a tener ningún problema de ver aún
estos dos ministerios, pero de una manera diferente. Gracias, hermano. Creo que por ahora hemos abarcado lo más general y ha sido bueno, muy, muy bueno. No sé si alguno de mis hermanos ahí quiera decir algo más para ir terminando con libertad. Si no, lo dejamos hasta acá, hermano. Y Muy de bien. nuevo, agradecerle que nos acompañe y dejarlo desde ya invitado entonces para la segunda parte de este tema, porque sabemos que es más extenso aún. Así que si quiere ahí acompañarnos nuevamente, también va a ser de bendición para nosotros. Bueno, hermanos, lo que podamos, como siempre les he dicho, ahí estamos. Así que hablamos y en lo que pueda cooperar, seguro que sí. Dios mediante, siempre agradezco la oportunidad que me brindan de poder expresarme. Recuerden, nosotros no somos autoridad. La autoridad es la escritura. Hagan como la escritura misma dice, escucharlo todo, retener lo bueno. Si hay virtud en lo que se ha dicho, si lo que se ha dicho corresponde a la escritura y usted puede verlo y luego estudiarlo, yo creo que debemos siempre ser como los berianos, no dejarnos solo llevar por el momento. Creo que las cosas hay que pesarlas de acuerdo, ¿verdad?, a todo el consejo de Dios. Pero como siempre agradezco, yo trato de hacer mi mejor ejercicio y el uso de los dones, pero me he equivocado antes, así que reconozco que me puedo equivocar y cuando uno no necesariamente en una área puede ser categórico, pues yo creo que uno debe reconocerlo y ser lo suficientemente humilde para entender que puede haber espacio para ello. Así que hay en otras partes que a lo mejor me van a ver diciendo, no, esto es así, punto, y es así. Pero cuando hay áreas como lo es esta área, donde yo veo controversias que me parece que no tienen por qué darse, porque si todo se hace nuevamente como esté establecido específicamente en la carta a los Corintios y se hace todo en orden, como allí se establece, ¿cuál es el problema? El problema sería si alguien entiende con toda honestidad que pues es el profeta en este tiempo, es que él está recibiendo una palabra igualmente inspirada a las escrituras y que Dios sigue añadiéndola a las escrituras, pues en eso nosotros no podemos estar de acuerdo, ¿ves? Pues claramente no. Y así sucesivamente. Pero cuando una denominación o una iglesia, por ejemplo, envía a alguien, podría usar el término, de hecho la Biblia dice que nosotros somos apóstoles en el sentido de enviados. Claro, no en el sentido de los apóstoles como lo vemos en los 12 apóstoles que Dios separó, no en ese sentido, claramente. Así que por eso le decía que dependiendo cómo se usa, cómo se definan los términos y qué es lo que se quiera decir, pues yo no tendría honestamente ningún problema. Ahora, si alguien me dice que él es un apóstol y que ahí ha continuado una línea, una sucesión apostólica, donde él tiene la misma autoridad que tenían un principio aquellos apóstoles, pues yo entiendo que eso no es bíblico. ¿Ves? Por eso les digo que a veces, no sé, a veces nos enfrascamos en situaciones y en peleas que no tienen honestamente razón de ser. Así que, pues, pero bueno, yo les estoy diciendo solamente lo que yo entiendo y entiendo que en el contexto en el que nos vivimos hay un mar de ideas. Así que tengan mucho cuidado donde pescan y cuál es el pez que van a comer. Muchas gracias, hermano. Bueno, y ahí también está la exhortación para nosotros en los versículos 14 y 15 que nos habla de lo mismo que nos está diciendo, de que no debemos ser niños llevados ahí, niños fluctuantes llevados por Sí, cualquier viento de sí. doctrina. Así que muchas gracias, hermano, nuevamente. Seguro que sí, pues buenas noches a cada uno y nuevamente, pues siempre es un privilegio, les amamos mucho. Hoy mismo le decía a mi esposa que a ver si Dios en algún momento lo permite poder viajar y de hecho, si les soy honesto, si en algún día tuviera la oportunidad, un país que me gustaría ir, hoy me llegó una invitación para ir a El Salvador del seminario y cuando abrí la invitación pensaba, hoy si hubiese sido Chile, les tengo en la mente con toda honestidad. Así que si un día Dios provee o algo, me gustaría, eso Dios lo sabe,
si Él lo provee o no, poderles visitar, aunque sea un viaje corto y poderles conocer. Así que adelante en el Señor siempre, por lo menos por aquí nos podemos ver. Y como suelo decir, adelante en el Señor siempre.